Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. Un pacto de Estado por la emergencia climática que deje la emergencia climática fuera de la lucha partidista, fuera de las cuestiones ideológicas, que nos centremos en la evidencia científica y que actuemos en consecuencia. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Pedro Sánchez, le acaban de escuchar, propone un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Lo anunciaba el presidente del Gobierno tras desplazarse este domingo a las provincias de Ourense y León, dos de las zonas, ya saben, más afectadas por los incendios. Reclama que ese gran acuerdo deje a un lado la lucha partidista y anuncia que se van a movilizar 500 efectivos más. Se sumarán a los más de 1.400 que luchan ya directamente contra el fuego y a los 2.000 en misiones de apoyo. Incendios en España que suman, por cierto, un nuevo fallecido, es el cuarto en una semana. Se trata de un bombero que trabajaba con una autobomba en Espinoso de Compludo, en León. El vehículo cayó por un terraplén, otro compañero se encuentra herido. Participaban en las labores de extinción del incendio que se declaró hace 9 días en Lleres, en la comarca de Ponferrada. El accidente ocurrió anoche pasadas las 10:30. Y aquí en Asturias, según la última actualización de ayer a las 8:30 de la tarde, había 14 incendios forestales, 7 de ellos activos, 4 están controlados y 3 se encuentran estabilizados o en revisión. Esta mañana a primera hora vuelve a reunirse el CECOPI. Será a partir de las 9:30 en la sede del Servicio de Emergencias del Principado, en La Morgal. Está previsto que asista el presidente del Principado. Estamos ante el mayor despliegue, tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito aéreo, de nuestra historia, de la historia de Asturias en la lucha contra los incendios. Pero es la primera vez que tenemos que hacer frente a intentar cortar en el límite provincial, sabiendo que además, pues no tenemos los mismos sistemas de actuación en la lucha contra incendios. Cada comunidad autónoma tiene un modelo diferente. Palabras de Adrián Barbón ayer desde Genestoso, en Cangas del Narcea. Aseguraba que está en marcha el mayor despliegue de medios de la historia para combatir los incendios. En ese incendio que afecta al concejo de Cangas del Narcea, que pasó desde la provincia de León y afecta también a Somiedo. En esas zonas trabajan bomberos de varios parques, la UME, brigadas forestales, maquinaria pesada y también las BRIF de Tineo. En cualquier caso, y según el consejero de Gestión de Emergencias, según Alejandro Calvo, la situación de los incendios en Asturias evoluciona de manera más favorable, aunque eso sí se mantiene el nivel de alerta en su grado máximo. Con toda la prudencia, parece que la evolución es más favorable, sin restar para nada la preocupación, porque esa evolución es variable, pero la situación es mejor, aunque el número de incendios y su posicionamiento es parecido al que teníamos a mediodía. Pues son noticias con las que arrancamos esta semana. Se las vamos a contar hasta las 9 en punto de la mañana en este Asturias Hoy primera edición, con Pablo Mateo en la técnica y en la redacción y la locución, con Ángeles García y quien les habla, Patricia Martínez. Es lunes, es 18 de agosto. Repasamos otros asuntos en titulares. Asturias Hoy. La FIDMA bate récord de visitantes. Finalizaba este domingo su edición número 68 con 748.884 visitantes, en torno a 4.000 más que el año pasado. También hubo récord de actos institucionales, más de 180. La Sidra fue la gran protagonista del evento, con distintos pabellones institucionales dedicados a la emblemática bebida asturiana y numerosos actos con temática relacionada con la misma. Álvaro Alonso es el director de la FIDMA. Y ello es consecuencia, entre otras cosas, del número de turistas también en aumento que ha tenido Asturias y que nos han visitado. La feria se convierte en un aliciente más, en un atractivo más de Asturias en esta primera quincena de agosto. 7 nuevos trabajadores se incorporan hoy al Centro de Menores de Sograndio. Es una medida que forma parte del plan integral de mejora de la institución que pone en marcha el Principado, al igual que el nombramiento de una nueva directora y la actualización de protocolos para facilitar el trabajo a los empleados y mejorar la calidad de la atención. Son trabajadores que vendrán a cubrir los 7 puestos que quedaron vacantes el pasado 31 de julio y que no se les prorrogó su contrato. El presidente del Comité de Empresa de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos es Hugo Baldajos Rodríguez. Sí que es verdad que es muy positivo porque quedan reforzados todos los turnos o la gran mayoría de turnos que tienen necesidad, entonces sí que lo valoramos positivamente y los compañeros también lo valoran positivamente.
Y cientos de personas piden en Gijón la abolición de la ley que protege la tauromaquia. Fue en una manifestación este domingo en Gijón que salió de la plaza de San Miguel y estuvo acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad. Estuvo convocada por la Asociación Asturias Antitaurina. Unas vallas separaban a manifestantes y asistentes a la última corrida de la Feria de Begoña en la plaza de El Bibio. Fernanda Blanco es portavoz de la plataforma Asturias Antitaurina. Cristina Ibáñez, abogada de la asociación Anima Naturales. Consideramos que en la época en que estamos viviendo ya no tiene cabida un festejo tan anacrónico. El maltrato animal no puede estar regulado de esta manera. Este año me parece especialmente importante porque es el año en el que hemos entregado 715.606 firmas al Congreso de los Diputados para eliminar una ley que dice que la tauromaquia es patrimonio cultural de España. El tráfico. 8:05 de la mañana, momento para interesarnos por el estado del tráfico en las carreteras asturianas. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de lunes y seguimos pendientes de esos incendios forestales que dejan en Asturias una vía totalmente intransitable, concretamente la CO4 en el entorno de Covadonga, por lo que les pedimos que eviten circular por la zona afectada y sus entornos. Ya en cuanto a la circulación se refiere, por el momento no registramos incidencias, tan solo van a encontrar ligeras complicaciones de entrada a Oviedo por la A64 en el entorno de Coyoto. Por el momento eso es todo, no registramos mayores incidencias, pero como siempre les pedimos mucha prudencia en carretera. Gracias y buenos días. En cuanto al tráfico urbano, ¿cómo se circula a esta hora por Oviedo? Policía local, buenos días. Hola, buenos días. En estos momentos sin incidencias y tráfico fluido en toda la ciudad. Gracias y buenos días. No tenemos conexión con Gijón. Nos vamos hasta Avilés, Centro de Control del Tráfico. Buenos días. Avilés, buenos días. Parece que no tenemos conexión con la Policía Local de Avilés. Continuamos. El tiempo. Y vamos a conocer, importante, la previsión meteorológica para las próximas horas en Asturias con Alba Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Pues la mañana hoy la arrancamos con abundantes nubes, sobre todo en puntos cercanos a la costa, también en el interior. Unas nubes que comenzarán a ser activas ya en estos momentos, sobre todo en puntos del tercio oriental. Por el contrario, en los concejos más situados al occidente, también en el suroccidente, hoy hablaremos de abundantes nubes que irán rompiéndose previsiblemente a medida que vayan pasando las horas. Sin embargo, allí no esperamos hablar de orvallo, todo con temperaturas que hoy van a bajar en puntos de la cordillera. Hablaremos de un ambiente fresco y también gris, y esta va a ser la tendencia que se irá repitiendo los próximos días. Mañana martes volveremos a hablar de ambiente nuboso, otra vez orvallo en el tercio oriental. A partir del viernes todo parece indicar que volveremos a hablar de ambiente seco. Pues con todo lo que hay que oír a partir de las 9 hemos llegado ya y hemos superado el Ecuador de este mes de agosto. Arantxa Margolles, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Mira, te va a sorprender lo que te voy a decir, pero yo ya tenía ganas de que fuera lunes, ¿eh? Bueno, es que han sido 3 días. Yo creo que al final ya sabemos que la radio engancha mucho. Sí, 3 días sin lo que hay que oír. La verdad es que una echa de menos todo lo que tenemos. Y me consta para que has estado ocupada hoy. Estos días, que no has estado tumbada a la Bartola. O un poquito solo. Sí. Un poquito, sí, es lo que tiene ser multifunción. ¿Qué tenéis preparado para hoy? Pues mira, hoy tenemos un programa muy interesante. Volvemos con nuestras secciones habituales de Geoadictos, que nos van a contar, pues puntos de Asturias que son un poquitín más desconocidos que la media. También Más Paz nos va a traer la historia de superación de Miguel González, un joven con parálisis cerebral, por el cual apostó hace años una profesora para que aprendiera a leer y a escribir, y hoy es un exitoso estudiante de pedagogía que colabora con la asociación en los proyectos para la discapacidad intelectual que tienen. Conoceremos las recomendaciones literarias en Matadero 1 de la mano de Luciano Evia, y terminaremos, como siempre, con la leyenda de Raquel Cernuda. Entre todo esto, pues como siempre, ¿no? Mucha actualidad, estaremos pendientes de la situación dramática que vivimos aquí en Asturias, y también de una novedosa propuesta para acabar con las carabelas portuguesas, que yo no sé qué opinará de esto nuestra Fátima Pires. Pues anotamos todo ello y os escuchamos a partir de las 9. Hasta mañana, muy buenos días. Hasta mañana. En RPA, la información y lo primero. Toda la actualidad del día está aquí. Na Autonómica. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
9 minutos pasan ya de las 8 de la mañana. La última actualización respecto a los incendios aquí en Asturias es de ayer, pasadas las 8:30 de la tarde. Reflejaba que había un total de 14 incendios forestales, de los cuales 7 permanecen activos, 4 están controlados, 3 se encuentran estabilizados o en revisión. Hoy a primera hora, a las 9:30, dentro de hora y media, vuelve a reunirse el Centro de Coordinación Operativa Integrado, el CECOPI, que evalúa la evolución de los incendios forestales. Será en la sede del Servicio de Emergencias del Principado, en La Morgal, y asistirá el presidente del Principado, Adrián Barbón. En cuanto a la evolución de los incendios, entre los activos está el de Genestoso, en Cangas del Narcea. Allí, procedente del incendio leonés de Orallo, y que también afecta a Somido, están trabajando bomberos de varios parques, la UME, brigadas forestales, maquinaria pesada y la BIP de Tineo, bajo la coordinación de un puesto de mando avanzado. En Valdeprado, en Degaña, permanecen efectivos del SEPA junto con la UME, brigadas forestales, maquinaria y también una brigada helitransportada de Castilla-La Mancha. Siguen activos los incendios de Bezanes en Caso, Taranes en Ponga, Camarmeña en Cabrales, que mantiene cerrada la ruta del Cares, por cierto, Villamarcel, Faido en Quirós y Caunedo en Somiedo. Los incendios controlados se localizan en Cangas del Narcea, el Vallado 2 y la Pachalina y Cobos, y en Coaña, Lebredo y Medal y Loza. Permanecen además en fase de estabilización o de revisión los fuegos de La Garganta, Sierra de la Bobia, en Villanueva de Oscos, Puerto Sus, en Ponga y San Félix en Tineo. Pues así las cosas, según el consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, la situación de los incendios en Asturias evoluciona de manera más favorable, aunque señala que se mantiene ese nivel de alerta en su grado máximo. Y eso significa que los dispositivos de extinción van a seguir desplegados en los principales focos, pese a esa mejoría en la evolución, aunque sea leve. El fuego se está conteniendo también con el cambio de aire y con una evolución más favorable de la que teníamos hace unas horas, también gracias al cambio de orientación del aire y de la meteorología, ¿no? Que con toda la prudencia, parece que la evolución es más favorable, sin restar para nada la preocupación, porque esa evolución es variable, pero la situación es mejor, aunque el número de incendios y su posicionamiento es parecido al que teníamos a mediodía. Ante la posibilidad de que algunos de esos incendios podrían haber sido provocados, el consejero sí confirma que se está investigando un caso que están analizando las brigadas de investigación, los agentes medioambientales y también el SEPRONA de la Guardia Civil. Evidentemente, aquellos que están previsiblemente causados por la acción humana, hoy hemos tenido uno, se va a investigar en ellos, se está haciendo en el lugar que corresponde, como digo, con los agentes BRIPAS y el SEPRONA de la Guardia Civil, y veremos cómo evoluciona, pero allí donde evidentemente hay un incendio intencionado, tiene que caer el peso de la ley. Alejandro Calvo señala que no existe todavía una previsión de afectación a núcleos de población y aclara que los traslados de personas en Cangas del Narcea este pasado fin de semana fueron preventivos y no una evacuación en su sentido estricto. En cuanto a la superficie afectada, cifra en unas 4.000 hectáreas quemadas. Y en cuanto al total de hectáreas, hablábamos hoy de unas 4.000 hectáreas en cuanto al perímetro, global. Ahí hay que depurar exactamente qué parte es la incendiada o la quemada realmente, que a veces es un 30, un 40%, depende de la configuración del territorio. Eso lo sabremos en los próximos días a medida que cada incendio se vaya cerrando, pero podemos estar en ese orden de magnitud. El consejero de Gestión de Emergencias confía en que las previsiones meteorológicas con algo de lluvia a partir de hoy lunes y un incremento a mitad de semana puedan contribuir a mejorar esta situación. Esperamos que la situación meteorológica que tenemos ahora incluso tengamos un poquito de lluvia que nos ayude y a partir del martes, miércoles que esa lluvia vaya mayor. Pues eso parece que puede mejorar la situación, pero es muy importante también que no se nos complique, ¿no? Que no tengamos más focos, y por eso hay no solo la prudencia, sino la labor que se está desarrollando por los agentes de medio natural, por nuestras brigadas de investigación, por las fuerzas de seguridad, para evitar que haya ningún foco, y si lo hay, evidentemente que la gente que lo provoque lo pague. Y el presidente del Principado asegura que Asturias está llevando a cabo el mayor despliegue de medios de su historia para combatir los fuegos. Lo decía Adrián Barbón ayer domingo en Cangas del Narcea, donde visitaba el puesto de mando avanzado desde el que se coordinan las labores de extinción. Barbón pedía prudencia a la población y colaboración ciudadana para denunciar los fuegos y señalaba la peculiaridad de estos incendios en los que se requiere de coordinación con otras comunidades autónomas. Estamos ante el mayor despliegue, tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito aéreo, de nuestra historia, de la historia de Asturias en la lucha contra los incendios. Pero es la primera vez que tenemos que hacer frente a intentar cortar en el límite provincial, sabiendo que además, no tenemos los mismos sistemas de actuación en la lucha contra incendios. Cada comunidad autónoma tiene un modelo diferente.
Pues a todo esto, los vecinos de los pueblos afectados esperan el descenso de las temperaturas que anuncian desde la Agencia Estatal de Meteorología, así como el viento flojo de componente norte en el interior y del oeste en el litoral. Tras unos días muy complicados, sobre todo por el suroccidente, esperan que los incendios no sigan avanzando. Entre las consecuencias, se mantiene cortada la carretera CO4 que da acceso a los lagos de Covadonga. En Genestos son las condiciones en las que trabajan los equipos de emergencia. Es muy complicada, hay mucho humo y escasa visibilidad que impide que los vecinos puedan hacer los quehaceres diarios. Además, la caída de cenizas es otro de los efectos colaterales que alcanza también a las localidades próximas al incendio. Tarsila Fernández es precisamente una de esas vecinas que ha visto cómo el incendio en Genestoso, en Cangas de Narcea, ha cambiado su día a día. La humareda y el ambiente muy cargado, muy oscuro todo, o sea que como que no quería amanecer. Mucha pena, mucha tristeza, impotencia, rabia de ver esta situación. Los coches que quedan fuera están todos con ceniza, los blancos son negros, ventanas, repisas, ya no decimos que dejar ropa tendida, eso por descontado que nada. En Somiedo, los vecinos también están pendientes del fuego que continúa cercano a sus viviendas y que obligaba este domingo a cerrar la carretera ante el riesgo de desprendimiento entre la capital somedana y el puerto para evitar daños personales. En Villar de Bildas, los intensos trabajos consiguieron librar las llamas a la braña de la Pornacal. Los vecinos recalcan que hace falta más medios y una nueva pista que suba hasta las brañas. Yo personalmente lo estoy viviendo con bastante impotencia, la verdad, porque mira cómo está de humo todo, vemos que el fuego está ahí a 1,5 kilómetros y no sabemos lo que va a pasar. Veremos si en este último valle lo pueden apagar o ya se meten en las casas. A la gente lo que le preocupa son las casas. Los políticos vienen ahora a preocuparse por los teitos cuando los teitos están la mitad caídos. Y ahora lo que nos corre peligro es el pueblo, no de incendios, sino de, como podéis ver aquí, estas rocas que hay aquí, si se nos mete aquí, pues bueno, sería la ruina. En Quirós ya solo se ve humo del incendio que se centra en Monte Alto, alejado del pueblo más cercano, en Faedo, una zona en la que sabemos que la Fundación Oso está especialmente pendiente porque es lugar de presencia habitual de la especie donde encuentran refugio y también alimentación. Que está todo controlado, suben por la mañana de vez en cuando y bien. Además no se ve fuego, se ve humillo y nada más. Sí que caen pavesas, o sea, si observa sí que caen pavesas de haber un incendio arriba. Aquí tranquilos, lo único el cielo que está un poco feo. En caso, bomberos, protección civil y una cooperativa forestal siguen desplazados en la zona con el apoyo ocasional de un helicóptero. Sigue cerrada, por cierto, la pista de acceso al refugio de Brañagallones tras verse el sábado acechada por las llamas. El alcalde de Casos, Miguel Fernández. Está cayendo piedra y piedra con dimensiones bastante importantes. Tienen lo peor del mundo ahora mismo los ganaderos, que son los que frecuentemente tienen que hacer ese recorrido. En Picos de Europa la peor parte se la lleva las zonas más elevadas de los puertos de Onís y Cangas de Onís, dejando de hecho a Covadonga con muchos menos turistas de lo habitual por estas fechas veraniegas. Algunos refugios están cerrados con la esperanza de reabrir hoy lunes. Pues nada, teníamos el track marcado desde la Santina y a mitad de ruta pues nos sacó el Ministerio de Medio Ambiente, que había peligro, creo que hay un incendio en la parte más alta de los lagos. Y nada. No nos dejan. Ya está, hubiese estado bien porque el fuego, por lo que he visto en el mapa, no llega hasta ahí, pero bueno, por seguridad seguro que la decisión es la correcta. Y como decíamos anteriormente, en Degaña el fuego sigue activo, avanza hacia la braña de la Veiga desde la braña de Piedrafita. En la zona está trabajando el helicóptero y hasta allí está también desplazada la UME. El viento amainó a última hora de la tarde de ayer y eso está permitiendo avanzar en los trabajos. De momento las llamas, eso sí, permanecen alejadas de la población. Un fuego que recordamos aquí en Degaña procede del incendio de Anllares del Sil y ha obligado a crear una línea de defensa en Valdeprado para atajarlo. Pues desde la Unión Rural Asturiana, ofrecen alimento para el ganado a aquellos profesionales que hayan tenido que retirarlo de la zona de pastos por el fuego. Aseguran que están recibiendo ya donaciones de rollos de silo y hierba y también ayuda de los transportistas para trasladarlos. Señalan que son numerosas las quejas que están recibiendo por la gestión del monte. Hablan de una situación anunciada, pero lo hace Borja Fernández, el coordinador de URA, una llamada a la calma.
Era una situación anunciada, los montes en Asturias están totalmente abandonados, no hay políticas forestales claras y cada vez son mayores las restricciones en zona de parques y en montes comunales, y por lo tanto nosotros de momento llamamos a la calma. En el momento que se estabilice la situación haremos un análisis y valoraremos junto al sector el posible inicio de movilizaciones. 8:20 de la mañana, se lo contábamos en portada. Los incendios en España suman un nuevo fallecido, es el cuarto en una semana. Se trata de un bombero que trabajaba con una autobomba en Espinoso de Compludo, en León. El vehículo cayó por un terraplén y otro compañero se encuentra herido. Participaban en las labores de extinción del incendio que se declaró hace 9 días en Lleres, Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada. El accidente ocurrió anoche, pasadas las 10:30. El bombero muerto era el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero, un peón que ha resultado herido leve, era un miembro del operativo contra incendios y trabajaba, en este caso, en la Junta de Castilla y León, que participaba en las labores de extinción. El herido fue trasladado hasta el Hospital del Bierzo, un accidente que se produjo cuando el convoy en el que se integraba este vehículo autobomba se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha escrito en su perfil de X que se encuentra conmocionado por este fallecimiento y ha trasladado su más sentido pésame y cariño a familiares, amigos y compañeros. Es ya la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León y el primer miembro del operativo antiincendios de la Junta de Castilla y León que fallece. Hace unos días murieron 2 voluntarios, Abel Ramos y Jaime Aparicio, que perdieron la vida al resultar quemados cuando intentaban ayudar a contener las llamas mientras trabajaban con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto. Por otra parte, el pasado martes, fallecía un hombre, en este caso en Tres Cantos, en Madrid, tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propone un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Lo anunciaba tras desplazarse este domingo a las provincias de Ourense y León, 2 de las zonas más afectadas por estos incendios. Reclama que ese gran pacto deje a un lado la lucha partidista y apunta a que el Gobierno va a trabajar para que el mes que viene, en septiembre, se puedan sentar ya las bases de ese acuerdo. En su intervención, Sánchez también prometió a las comunidades autónomas poner todos los recursos del Estado para la lucha contra el fuego que asola España desde hace semanas y que ya ha arrasado más de 115.000 hectáreas. Anuncia que de inmediato se van a movilizar 500 efectivos más que se sumarán a los más de 1.400 que luchan directamente contra el fuego y a los 2.000 en misiones de apoyo. Desde el Centro de Coordinación contra los Incendios en Ourense y acompañado por el presidente de la Xunta, Pedro Sánchez, aseguraba ayer que va a poner a disposición de las comunidades autónomas todos los recursos que sean necesarios. Anuncia un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática que implique al conjunto del país. Un pacto de Estado por la emergencia climática que deje la emergencia climática fuera de la lucha partidista, fuera de las cuestiones ideológicas, que nos centremos en la evidencia científica y que actuemos en consecuencia. El Gobierno de España siempre ha reivindicado que ante crisis como la que estamos viviendo ahora mismo en Galicia y particularmente en la provincia de Ourense, tenemos que actuar codo con codo. Tenemos que actuar de manera unitaria, tenemos que actuar de manera coordinada y cooperativa. Esa siempre ha sido la filosofía del Gobierno de España. Y de Galicia a León, su siguiente parada fue Villablino, con una decena de incendios activos. El de Barniedo de la Reina ha obligado a desalojar el valle de Valdeón, en la vertiente leonesa de Picos de Europa, y ha cruzado también a la vertiente cántabra. En total, la casi treintena de incendios en León, Zamora, Salamanca y Ávila mantienen desalojadas a 3.500 personas. Las llamas están también descontroladas en Jarilla, en Cáceres, y han arrasado ya más de 11.000 hectáreas. Ha obligado a confinar a los vecinos de Hervás y a evacuar a los de Gargantilla. Por su parte, el rey visitaba ayer el cuartel general de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, en la base aérea de Torrejón, en Madrid. Les agradecía su trabajo contra la, decía, voracidad tremenda de las llamas. Estuvo acompañado de la ministra de Defensa, de Margarita Robles. Felipe VI también manifestaba su voluntad de visitar algunos de los lugares afectados, pero cuando la evolución de la situación y las circunstancias lo aconsejen. Quería también, aunque aquí estábamos hablando estrictamente de una operación militar, pero está dentro de un contexto de una operación muy amplia de protección civil, quería también reconocer la labor de todos los efectivos civiles, de las brigadas forestales, de los técnicos, de los bomberos, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en fin, de todas las personas voluntarias que están.
Pues un total de 16 carreteras españolas, una de ellas nacional, continúan cortadas a causa de los incendios forestales. La nacional afectada es la 621 entre Portilla de la Reina, en León, y Vejo, en Cantabria. El resto de las vías afectadas son secundarias de León, Palencia, Zamora, Cáceres y Ourense, también como les hemos contado aquí en Asturias. Y la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad va a seguir interrumpida durante todo este lunes, dada la situación de los incendios. Y les contamos también que en Portugal la policía ha detenido a 2 personas por provocar incendios en la región de Guarda, una de las más afectadas por las llamas. Más de 5.000 efectivos combaten los 10 grandes fuegos que están activos en el norte y en el centro del país. Además, en Grecia se ha declarado un nuevo fuego al norte del Peloponeso, es la zona más afectada por el fuego, que ya ha quemado más de 43.000 hectáreas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 25 minutos pasan de las 8 de la mañana, se lo contábamos en titulares. Récord de visitantes en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que concluyó este domingo su edición número 68. Por sus pabellones y stands pasaron este año 748.884 visitantes. Son en torno a 4.000 más que el año pasado. También hubo récord de actos institucionales, fueron más de 180. Hay que decir que la Sidra fue la gran protagonista de este evento, con distintos pabellones institucionales dedicados a la emblemática bebida asturiana y numerosos actos con temática relacionada con la misma, que culminaron con la celebración del Día de la Cultura Sidrera esta jornada. Esta 68 edición de la FIDMA también ha destacado por la celebración de casi 190 actos institucionales y por otras actividades. Eventos que constituyen, según Álvaro Alonso, el director de la FIDMA, uno de sus principales valores añadidos, abarcando ámbitos como el económico, el cultural, el político, educativo, social, deportivo, solidario o científico, entre otros, lo que refleja, dice, una importante apuesta por el debate, la reflexión y la divulgación. Y ello es consecuencia, entre otras cosas, pues del número de turistas también en aumento que ha tenido Asturias y que nos han visitado. La feria se convierte en un aliciente más, en un atractivo más de Asturias en esta primera quincena de agosto. Pues en ese marco de la FIDMA, más de 100.000 personas visitaron el pabellón del Principado dedicado a la cultura sidrera. Supera con creces los 87.000 visitantes del año pasado. La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, afirma que la voluntad del Principado ha sido difundir este sector, que causa mucha expectación por la reciente declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un de los puntos más importantes de las actividades que tuvieron lugar en esta feria tuvo que ver esa mesa de trabajo que convocó el Gobierno de Asturias después de llevar unos meses trabajando en un plan estratégico para desarrollar bianual, ¿no? Y que tendrá pues seguramente una continuidad, lógicamente, pero de mano ya con carácter bianual, para trabajar esa cultura sidrera que ataña a todos los miembros, a todas las personas, entidades, instituciones, colectivos, empresas que formen parte del sector. Y en otro escenario, el aeropuerto asturiano registraba este domingo una de sus jornadas más intensas, con un total de 41 vuelos. Fueron 165 desde el pasado 14 de agosto, eso sí, 26 menos que en el mismo periodo del año pasado. Los que se marchaban lo hacían con la ilusión de disfrutar de un tiempo de descanso, aunque los más numerosos eran los que regresaban a casa después de disfrutar de un tiempo en Asturias. El destino es Tenerife Norte y vamos 10 días, exactamente. Entonces del 17 al 27 vamos y bueno, y muy contentos, con ganas de llegar. Vuelvo que sé que hay 44 grados en Sevilla, menos así que fíjate tú. Y con la temperatura que hay aquí, la que hay allí, pues se nota bastante. Con mood de tristeza, no quería volver, la verdad. Me gustaría haberme quedado un poquito más, estuve 11 días. He venido a visitar a mi familia, a mi mami, que está muy mayor, y a mi gente. Y ahora vuelvo, con pena, con mucha pena. Aquí que la temperatura es muy diferente a la del sur, que la gente es diferente, la comida es diferente. Sí, con pilas cargadas y muy contento de haber hecho este viaje. Y otro balance, el de las jornadas de puertas abiertas de la Junta General del Principado, que comenzaban el pasado 4 de agosto y que concluían este domingo. Recibieron la visita de 9.156 personas. Durante los 14 días de actividad, los participantes pudieron recorrer las principales dependencias del Parlamento asturiano, como la Sala Constitución, el antiguo Salón de Plenos, el Hemiciclo, la Sala Argüelles y el Salón Europa. Y se lo contábamos también en titulares, el Principado incorpora un lunes a 7 nuevos empleados al Centro de Menores de Sograndio. Es una medida que forma parte del Plan Integral de Mejora de la institución, al igual que el nombramiento de un nuevo director y la actualización de protocolos para facilitar el trabajo de los empleados y mejorar la calidad de la atención.
Son trabajadores que vendrán a cubrir los 7 puestos que quedaron vacantes el pasado 31 de julio y que no se prorrogó su contrato. Ahora, 18 días después, se cubren esas plazas que habían quedado libres y que suponen un refuerzo positivo para la plantilla, según el presidente del Comité de Empresa, de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Hugo Baldajo Rodríguez. Pero la realidad es que en el comité de empresa se prometió que se iba a reforzar el personal. Se reforzó con los acúmulos de tareas y el problema fue que después de reforzar con ese personal por un fallo en la planificación, ese personal se tuvo que ir a su casa y ahora viene personal nuevo, otras 7 personas. Sí que es verdad que es muy positivo porque quedan reforzados todos los turnos o la gran mayoría de turnos que tienen necesidad, entonces sí que lo valoramos positivamente y los compañeros también lo valoran positivamente. Con la llegada de estos nuevos trabajadores o trabajadoras, el resto del personal va a poder disfrutar de esos días de permiso, de descanso, de vacaciones que no podían utilizar por falta de personal. Va a mejorar en la atención a los menores, por supuesto, y que la gente pueda disfrutar, sus permisos. El ratio de Sograndio se tiene que medir en base a las plazas reales que hay. Tiene que ser un ratio en base a la capacidad total del centro, y ahí podemos hablar de números reales. Desde el comité califican de crítica la situación por la que pasa este centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio y exigen medidas urgentes ante el grave deterioro de las condiciones de seguridad y trabajo, además como el desempeño de su día a día. El próximo día 26 ha convocado una reunión con Justicia, con el consejero, en la cual se va a presentar al personal del centro la estrategia de mejora integral por parte del Gobierno regional para iniciar así un proceso de negociación que redunde en beneficio de todas las partes. Hugo Baldajo señala que van a acudir al encuentro del martes, día 26, con la esperanza de que les aporten soluciones a sus problemas. Esperemos que realmente se cumplan las demandas que llevamos haciendo durante al menos casi 2 años que lleva este comité en constituido. Aumento de personal, creación de puestos de ATS de fin de semana, que quiero recordar que el ATS de fin de semana, cuando se propuso en la primera reunión que tuvimos con el consejero, la posición de la consejería era que no era necesario, y ya estamos en un punto en el cual se nos ha dicho que se quiere hacer un acúmulo de tareas de cara a septiembre para cubrir eso. Desde el Principado aseguran que tienen previsto seguir reforzando la plantilla a través de la relación de puestos de trabajo y anuncian un incremento en este punto en el próximo presupuesto autonómico, algo que constatan desde el Comité de Empresa. En el presupuesto va a estar incluido el tema de que suba el personal. O sea, el presupuesto tiene que subir el presupuesto. ¿Por qué? O sea, se van a invertir más dinero. De hecho, en la licitación de seguridad invirtieron bastante más dinero, que empieza a finales de octubre. Pero sí que tiene que subir el presupuesto porque van a meter esos acúmulos de tareas, se van a convertir en vacantes. Y más de 500.000 de personas pedían ayer en Gijón la abolición de la ley que protege la tauromaquia. La manifestación, que salió de la plazuela San Miguel, estuvo acompañada de un fuerte dispositivo de seguridad. Unas vallas separaban a manifestantes y asistentes a la última corrida de la Feria de Begoña. Entre insultos de una y otra parte, los manifestantes mostraban su rechazo a una tradición que catalogan de cruel y sangrienta. La protesta, convocada por la Asociación Asturias Antitaurina, realizó un recorrido por las calles de Gijón y llegó a las inmediaciones de la Plaza de Toros, donde los manifestantes corearon cánticos como "La tortura no es cultura" y "Esta plaza la vamos a cerrar". Fernanda Blancos, portavoz de la plataforma Asturias Antitaurina. Consideramos que en la época en que estamos viviendo ya no tiene cabida un festejo tan anacrónico. El maltrato animal no puede estar regulado de esta manera. También mostraban varias pancartas, una de grandes dimensiones en la que podía leerse "Asturias sin tortura". No lo veo razonable que un animal que se está desangrando y que muere en su propia sangre, la gente se divierta con eso. Con la alcaldesa que tenemos actualmente van en aumento los números los días que hay corrida. Entonces creemos que es súper importante que la gente lo sepa. Entre los colectivos que secundaron la protesta antitaurina figuran formaciones políticas como PACMA, Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo, Sumar y Convocatoria por Asturias, así como asociaciones vinculadas a la protección animal y del medio ambiente, feministas y sindicalistas. Cristina Ibáñez es la abogada de la asociación Anima Naturalis. Recuerda que la protesta este año es especialmente importante porque se ha conseguido registrar en el Congreso la petición para que se debata una ILP acompañada de más de 500.000 de firmas. Este año me parece especialmente importante porque es el año en el que hemos entregado 715.606 firmas al Congreso de los Diputados para eliminar una ley que dice que la tauromaquia es patrimonio cultural de España.
Y Curios, el espectáculo del Circo del Sol, se despedía este domingo de Gijón. A partir de hoy va a comenzar el desmontaje de la gran carpa que desde el pasado 11 de julio ha ofrecido hasta 2 funciones diarias. Praga y La Haya, en Países Bajos, serán las nuevas ciudades que albergarán esta propuesta circense, en la que participan 50 artistas de 21 países distintos. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Hoy lunes, por la tarde, desde las 6:30, Sporting de Gijón, Córdoba. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. RPA es Asturias, es actualidad, es cercanía, es información al minuto. Lo que sucede en Asturias en la radio de todos y todas. RPA, la radio del Principado de Asturias. Vocación de servicio público. ¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. José, buenos días. Veo que viene en mal momento. Hombre, Joaquín, calla, oh. ¿Qué te trae por aquí? ¿Tendrás tiempo para un culín? Está siendo todo cada vez más complicado. Veo a la gente del pueblo alterada, con estos matones armados que vienen y van. Ando militar. Hace poco más de un mes nos colábamos a través de un reportaje en el rodaje aquí en Asturias de un cortometraje documental que tiene el Concejo de Grau como escenario y la guerra como contexto histórico. Lo recordarán, se titula Tierres y está basado en hechos reales, los que le sucedieron a la familia de Nicolás Corujo. Él es el alma mater del proyecto y además asume el rol de guionista. Hace tándem con su amigo Pablo Granados, que ejerce como director. Se han rodeado además de un equipo conformado por actrices y actores, técnicos de imagen y sonido, productores y también vecinos y vecinas del concejo que además aparecen como figurantes. El guión además ha estado supervisado por historiadores de la Asociación Memorialista Carlos Barredo de Grau. Está previsto que el corto se termine de grabar en septiembre. Dentro de una semana será en un caserío de Guipúzcoa que ya ha sido en otras ocasiones plato de cine y que se ha adaptado para recrear una casona asturiana. Después llegará ya el momento de entrar a la sala de montaje. Nicolás Corujo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El proyecto gracias. Tiene su germen en una historia, decíamos, ocurrida en tu familia, un ejemplo de lo que ocurrió en muchos lugares a consecuencia del conflicto y la represión. Tierres es también un relato sobre la codicia y una de las víctimas fue tu bisabuelo. ¿Quién te contó por primera vez aquellos sucesos ocurridos en 1937? Bueno, pues muchas gracias por acogernos y a la RTPA por darnos voz. Como asturiano que vivo fuera, me hace sentirme como en casa aquí. Nada, me la contó de forma bastante fortuita mi padre en una de estas comidas familiares que hacemos en verano. La semana pasada volvíamos a estar en casa de mi tía, que vive aquí en Quintueles, al lado, en Villaviciosa. Y bueno, en estas conversaciones de sobremesa, en el que el ambiente ya es más distendido, tienes tiempo en verano para hablar de historias, pues cada uno va contando unas cosas y en este caso mi padre me contó la historia es de la familia paterna, ¿no? Digamos que tengo en casa de mi bisabuelo. Y aunque parezca mentira, bueno, pues esta historia me llegó hace 3 años, en ese verano en el que estábamos comiendo en Quintueles. Y con los elementos de esa historia real, inspirándote en los verdaderos protagonistas, pues elaboraste un guión que ahora ya es una realidad. Te animó precisamente a escribirlo quien ahora se encarga de dirigir el corto, Pablo Granados. ¿Cómo se lo planteaste? Sí, pues desde aquí darle las gracias a él, porque más que planteárselo yo, él fue el que me animó a escribirlo, ¿no? O sea, yo básicamente le conté la historia que me había impactado. Era una historia de mi familia paterna con la que estaba un poco alejada, así que también ha sido un proyecto guapo para volverme a acercarme a esa parte de la familia. Y básicamente lo que le comenté es que me gustaría de alguna forma inmortalizarla, ¿no? O sea, no sé si escribirla en algún relato y así, y juntando que a él
le gusta, bueno, pues los guiones, el cine, el mundo del cine, y también había participado en diferentes proyectos audiovisuales, fue el que se puso conmigo y elaboramos, primero pensamos qué queríamos contar y después elaboramos el guión y los personajes. Porque tú en principio no habías tenido ninguna relación hasta ahora con el mundo del cine. No, más que, bueno, actuar de alguna forma como extra en algún cortometraje, no había tenido una relación tan directa ni en un proyecto tan global como el que estamos teniendo ahora. Además de permitirte recuperar esas raíces, ¿no? con esa parte de la familia, hay que situar esta acción en Bayo, en el concejo de Grao. Por eso el mes pasado habéis estado rodando en esos escenarios, un vínculo con el territorio que trasciende obviamente al paisaje, porque contáis con la participación, decíamos, de algunos vecinos y vecinas del concejo, y además con el asesoramiento de los miembros de esa asociación memorialista Carlos Barredo, entre ellos Pepe Sierra, que fue alcalde de Grao, y el historiador Cristian Rangel. ¿Cómo se ha ido gestando esa colaboración? Pues de forma muy familiar, no sé si por nuestro carácter asturiano así familiar que tenemos, pero nada, uno de los vecinos, bueno, uno de mis familiares, ¿no? Me puso en contacto con Pepe Sierra por pertenecer los dos a la asociación, pero luego, el mismo Pepe Sierra, la verdad que nos ayudó muchísimo, quedó conmigo en Grao, ¿no? En la biblioteca, nos expuso y nos puso a disposición. Bueno, me contó de forma personal la historia de mi bisabuelo, porque él hizo una gran labor documental de diferentes testimonios de todos los vecinos de los hechos sucedidos durante el 36, 37, 38. Y esos testimonios fueron la base y lo que nos ayudó a elaborar ciertas partes del guión. Y luego, bueno, además de con Pepe Sierra y esa entrevista, la verdad que el Museo Etnográfico de Grao también nos ayudó, la Asociación Mujeres por Grao nos dejó vestidos para... y algunas también como actrices. Y algunas incluso se animaron a participar como actrices y lo hicieron de forma excepcional. Así que, no sé, la verdad que emociona contarlo, pero de una forma bastante altruista, desinteresada, y toda la gente de Asturias. Así que muy agradecidos por la ayuda del pueblo y de alrededores. Porque por un lado estaba ese trabajo de documentación, de investigación, porque aunque sea, digamos que un thriller de ficción basado en hechos reales, tenía que incluir esos elementos historiográficos rigurosos. Y toda esa labor se plasma no solo en el guión, en los diálogos, sino también en los lugares, en las viviendas que aparecen, y particularmente, lo mencionabas hace un instante, en el vestuario, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complejo? Yo destacaría tres cosas. La primera fueron las localizaciones, que discutimos mucho. Una vez que teníamos el guión, había que decidir pues dónde íbamos a grabar, ¿no? Todo el equipo técnico es de Guipúzcoa y bueno, en el caserío de allí de Guipúzcoa que realizamos gran parte del cortometraje, estaba la opción de hacerlo todo allí. Pero bueno, yo me empeñaba en que quería que saliera algún paisaje asturiano. Y al final creo que nos ha salido bien, porque las imágenes que nos dio Baselgas creo que van a impactar y a gustar mucho. Por otra parte, el vestuario que comentabas de los falangistas. Por ahí tenemos a dos grandes profesionales, que son Amaya Goñi y Marta García, que tienen un gusto excepcional y bueno, realizaron una labor de observación documental, de fotografías y para recrear todos esos trajes, ¿no? Sí, los gorros de los falangistas que podéis ver, bueno, en el teaser ya sale alguno, lo han bordado ellas mismas. O sea, las camisas las han comprado, pero también han bordado los emblemas y bueno, la verdad que han puesto mucho mimo y así sale este proyecto, con el cariño y trabajo de toda la gente. Tendremos tiempo a hablar de ese escenario elegido para grabar, digamos que los interiores, ¿no? en Guipúzcoa. Tendremos tiempo también para hablar de la financiación, pero quizá quien nos esté escuchando no sea consciente del coste y del trabajo que lleva este tipo de producciones, aunque sean en formato cortometraje, ¿no? Recuerdo que cuando nos conocimos de manera totalmente fortuita, hace ya unos cuantos meses, recuerdo finales del mes de diciembre, en un acto también que tenía que ver con la memoria en Mieres, ya me comentaste que tenías en marcha este proyecto, pero realmente, además de tener ese punto de partida o ese germen hace 3 años cuando tu padre te habló de esta historia, ¿realmente cuánto tiempo lleváis en la preproducción, en la producción y ya en el rodaje? Sí, pues ya van a hacer 2 años, 3 desde que mi padre me contó la historia, 2 desde que empezamos a formar el guión o a juntarnos y a ver, darle forma a la historia.
Y bueno, lo que tenemos pensado es terminarlo a finales de este año, después de este último rodaje que vamos a hacer en septiembre. En paralelo decíamos que habéis conformado ese equipo, ese elenco actoral, el resto de miembros de la parte técnica, y lo que empezó como una iniciativa pues personal, familiar, ¿no?, entre amigos, acabó ampliándose a un proyecto coral donde cada persona pues pone su granito de arena. De hecho, si recuerdan nuestros oyentes ese reportaje que emitimos en el mes de julio, salían un montón de voces, salían desde las maquilladoras, las responsables del vestuario, las actrices, los actores, también esas mujeres de Mujeres por Grau que participaban como extras. Es decir, todos formaban parte de ese equipo que además es muy joven, ¿no? Sí, la verdad que, pues bueno, como decía antes, ¿no? La mayoría del equipo técnico es de Guipúzcoa, son conocidos o amigos que tengo por allí, y cada uno aporta pues su granito de arena, pero de una forma, o sea, cada uno aporta lo que más, en lo que más valía tiene, ¿no? Y bueno, la verdad que es impresionante porque hay detalles que incluso pueden no verse, pero pues bueno, nuestra compañera Josune Bilbao ha hecho una cajilla de cerillas basándose en fotografías de la época y la verdad que la tocas y parece real, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, así surge un poco todo, el vestuario, el atrezo, aparte del que, bueno, nos ha dejado el Museo Etnográfico y hemos conseguido. John García es otro compañero nuestro allí que está haciendo la banda sonora, que es músico y le gustó el proyecto y la música que escuchasteis en el teaser es de él. Y también, bueno, pues los actores, ¿no? O sea, fue un gusto encontrarse con gente que quiere trabajar con Era lo que te iba a preguntar, ¿cómo se desarrolló el casting? No sé si conocíais ya a la mayoría de actores y actrices. No, pues una vez que teníamos el guión, y eso sí, otra vez, gracias a Pablo Granados, de una forma bastante concisa, con una ficha de cada personaje, con las características y así, utilizamos plataformas de internet a las que puedes subir el guión y las fichas, y los actores tienen acceso a esa información. Ahí decíamos también que somos un proyecto, una producción pequeña, que podíamos pagar solo gastos de alojamiento y desplazamiento. Y bueno, para nuestra sorpresa, que pensábamos que nos iba a animar mucha gente, a la gente le gustó la historia y tenemos actores que, bueno, hasta han participado, desde actores que han salido de la universidad a actores que ya han participado en series de televisión. Así que nada, muy contentos. A partir de ahí empezaron a mandarnos vídeos, nos quedamos con los que más nos gustaron. Sí que queríamos que hubiese algún actor o actriz asturiano, pero bueno, la mayoría de actores que se centran, el core de este profesión está en Madrid, y tenemos actores madrileños, actores andaluces, actores del País Vasco, pero no conseguimos ninguno asturiano. Pero bueno, sí, las extras y la verdad que ellos están poniendo bastante empeño también en sacar ese acento asturiano. Exacto, era lo que te iba a decir, que sí que hay ese esfuerzo, sí se percibe ese esfuerzo en replicar un poco el acento de la zona, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, al final se va a notar o se puede ver que no son asturianos, pero la verdad que el esfuerzo que están poniendo y todo el trabajo que están haciendo, la verdad que emociona verlo, y creo que va a quedar muy buen trabajo. Nicolás, un proyecto audiovisual con la memoria histórica como sustrato, importante que estas iniciativas sigan dando voz a quienes la perdieron por efecto de la guerra y la represión, que sean los nietos y los bisnietos los que ejerzan de portavoces para la difusión de estas historias. ¿Lo percibes también como una responsabilidad? No lo percibo exactamente como responsabilidad, porque al final, nosotros lo que nos ha impactado es la historia y la estamos contando porque, queremos plasmarla, y también para, dejar constancia de héroes silenciosos, ¿no? De que se les quitó la voz en esa época. Pero creo que la memoria histórica tiene que hacer más hincapié en el conflicto, explicar de forma concisa. Sí es verdad que nosotros nos hemos, en ese contexto, ¿no?, histórico, más que la memoria histórica como sustrato, diría que está la guerra civil como sustrato, ¿no? Y sí que hemos ido, o le hemos puesto mimo en hablar con historiadores, en ver un poco ese contexto, pero no deja de ser nuestro contexto, ¿no? Nosotros lo que nos fijamos es más en la relación humana que pueda haber entre dos vecinos, porque la guerra civil lo que enfrentó fue
a vecinos en todo nuestro país, vecinos que incluso se conocían y bueno, al algunos final incluso siempre, que eran familia. Eso es, y que siempre hay gente mala y sin escrúpulos que en estos contextos de guerra pueden sacar lo peor de sí. Puede ser en la guerra civil española, como es nuestra historia, o puede ser en cualquier otra guerra actual o que pase en el Desde futuro. luego. Decíamos que os queda una última fase de grabación. En septiembre termináis el rodaje en Igartubeiti, en Guipúzcoa, donde ya habéis grabado al inicio del proyecto. ¿Por qué ese lugar? ¿Qué elementos han facilitado esa localización? Sí, los elementos que le han facilitado es, como decía antes, que casi todo el equipo técnico radica allí en Guipúzcoa. Es de allí. Por otra parte, es mucho más fácil montar un set de rodaje en un sitio físico y no andar moviéndote en diferentes ubicaciones. También no somos una grande productora, entonces teníamos ese hándicap. Y por otra parte, se me olvidaba en la última pregunta de decir, la tercera cosa más difícil, ¿no?, que me preguntabas antes, pues fue adaptar este caserío, ¿no? Porque hay elementos del caserío guipuzcoano o caserío vasco que chocan con una casona asturiana. Y bueno, aunque se nos haya escapado algún detalle, al final hemos escogido pues los planos de una forma que se pudiera parecer, además del material de atrezo que nos había dejado el museo etnográfico y lo hemos decorado. Hablemos de financiación, porque es importante, porque sabemos que todos los proyectos de este calibre, decíamos antes, tienen una serie de costes que quizá los oyentes no alcancen a imaginar. Habéis puesto en marcha varias iniciativas de crowdfunding, de micromecenazgo, ahora tenéis habilitada una vía para poder haceros llegar esas aportaciones. ¿Cómo se puede colaborar? Empezamos con esas vías, como comentas, que actualmente teníamos un Bizum que se puede ver en la página de tierres.es, pero también estamos poniendo en marcha, al principio lo rodamos todo un poco así, pero vamos a formar una asociación sin ánimo de lucro, Orbela Films, que la vamos a llamar. Y bueno, en la página web, como digo, tierres.es, pondremos toda la información, pero siendo una asociación es mucho más fácil con su NIF, su número de cuenta, de acceder a ayudas que nos pueda dar la Diputación de Guipúzcoa, el Gobierno de Asturias o cualquier empresa que se anime a... No sé si intuyo por la creación o nos avanzas por esa creación de esa asociación sin ánimo de lucro que habrá más películas. Bueno, eso puede ser, quién sabe. No estamos cerrados a ello. Por cierto, no sé si tenéis pensado estrenarlo en Grao. Sí, por supuesto. Creo que en Grao se va a inaugurar dentro de poco, creo recordar, un auditorio, o lo estaban reformando. Y bueno, no hemos consultado todavía al ayuntamiento ni nada, pero es verdad que tanto la gente que nos ha ayudado como los vecinos así han dicho que por favor que fuese ahí, que nos ayudaban y ponían en contacto y que no habría ningún problema. Así que nosotros, cuando llegue el momento vamos a primero terminarlo y cuando lo tengamos, como no, que lo disfrute la gente del pueblo. Por lo tanto, no hay fecha todavía para ese estreno o ese preestreno, pero sí decías antes que más o menos que los plazos para el montaje, una vez que terminéis de grabar ahora en el mes de septiembre-octubre, serán finales de año, ¿no? Sí, ese es un poco el plazo que nos hemos marcado, ¿no? Terminar el rodaje a finales de septiembre y para finales de año, intentar terminar la edición. Ya sabemos que esto, tampoco trabajamos en esto, entonces, puede que se extienda un poco más, pero sí que queríamos luego presentarlo a certámenes o festivales de cine, y eso siempre es de cara al año que viene, ¿no? A junio, julio las presentaciones, porque los festivales suelen ser en noviembre, en septiembre, por estas fechas. Entonces, vamos a intentar marcarnos finales de año y el año siguiente podremos disfrutar de Tierres. Pues seguiremos muy de cerca los últimos pasos de ese rodaje, de ese montaje y de luego ya pues el estreno. Nicolás Corujo, alma mater guionista de Tierres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien lo que queda de rodaje el mes que viene en Guipúzcoa. Muchas gracias a vosotros. Un placer. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Repasamos ahora la crónica deportiva con Bea Otero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Jornada de descanso para el Real Oviedo tras la derrota por 2-0 ante el Villarreal. Los azules volverán a los entrenamientos mañana a las 5 para comenzar a preparar el partido del domingo a las 9:30 ante el Real Madrid en el Carlos Tartiere. Sigue el trabajo en los despachos en el Club Azul. El central Eric Bailly, jugador del Villarreal, está cerca de recalar en el Oviedo. También podría convertirse en nuevo futbolista del equipo Carballón, el mediocentro Lender Donker, con principio de acuerdo con el Aston Villa. Y el Sporting se concentrará a las 12 del mediodía de cara al enfrentamiento
que les medirá a las 7 de la tarde al Córdoba en el Molinón. 23 convocados por parte de Asier Garitano, con las ausencias de Mamadou Lung y Jesús Bernal. Tras haber sido duda en los últimos días, están disponibles Gaspar Campos y Justin Smith. El entrenador del equipo rojiblanco elogia la gran afición sportinguista. También el equipo, nosotros le tenemos que dar algo, pero ellos están muy por encima, ¿no?, de los que estamos aquí en segunda división. Es una afición de primera división y nosotros, pues bueno, intentaremos que ellos estén contentos con lo que ven en el campo. Daniel Vidal se convierte en nuevo entrenador del Real Avilés. El técnico tarraconense de 33 años dirigió 87 partidos en Primera Ref y el play-off de ascenso a Segunda División con el Nàstic de Tarragona. José Luis Deus será su segundo entrenador. Esta mañana dirigirán su primer entrenamiento al frente del conjunto blanqueazul en las instalaciones de La Toba y posteriormente será presentado en el Suárez Puerta. Vidal firma por la presente temporada con opción de ampliar su compromiso una campaña más. Y el italiano Lorenzo Giustino se llevó una nueva edición del torneo Dionisio Nespral tras ganar en la final a Pedro Vives por 6-1 y 7-5 en dobles. El triunfo fue para Carles Córdoba y Andrés Santamarta, que ganaron por 5-7, 6-3 y 7-10 a Benjamín Winter y Pedro Vives. Y el Alimerca Oviedo Baloncesto comenzará hoy los entrenamientos estrenando el nuevo Palacio de los Deportes. Asturias Hoy, en clave económica. Nuevo inicio de semana en los mercados bursátiles con el IBEX 35 en máximos anuales y en 17 años. El viernes cerró ya cerca de los 15.300 puntos, no tan lejos de sus máximos históricos, los 16.000. Estos días vamos a estar pendientes además de la tradicional reunión de los banqueros centrales en Jackson Hole, en el que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos hace de anfitrión. Veremos si Jerome Powell anticipa o no lo que ya descuenta el mercado, que habrá bajada de tipos en septiembre. José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. Sigue disparado el IBEX, volvió a subir otro medio punto el viernes, no está lejos de los 15.300. ¿Qué anticipan los futuros para esta sesión de lunes? Bueno, la verdad es que parece que vamos a tener una apertura tranquila, pero sí que es cierto que con cierto signo a la baja vienen marcando los futuros caídas en torno al 0,20 en el IBEX, incluso un poco más tímidas las caídas en Europa, de en torno al 0,10. Los mercados de Asia sí que vienen con subidas y, como bien decías, pues hay que recordar que el viernes al final fue una sesión bastante positiva, pero bueno, parece que de momento pues venimos con algo de caída, con un poco con toda la resaca de la reunión de Putin y de Trump, y a la espera pues que a lo largo de la semana, como bien decías, yo creo que esa gran cita de Jackson Hole y también alguna referencia macroeconómica que tenemos y algunos resultados importantes, pero que serán más avanzados la semana, con lo cual yo creo que este inicio de sesión va a ser bastante tranquila a la espera de nuevos acontecimientos. De hecho, va a haber que esperar hasta el jueves para esa cumbre económica en Jackson Hole, en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Allí se dan cita todos los meses de agosto los banqueros centrales para hablar, obviamente, de política monetaria. Me imagino que hay mucha expectación este año, dadas las circunstancias. Sí, y sobre todo, bueno, ya sabemos que la Reserva Federal en este caso son los que marcan un poco la tendencia, pero sobre todo por ver un poquito qué puede anticipar Powell, si puede haber ese cambio de sesgo en la senda de los tipos de interés. Como bien decías, el mercado descuenta una baja de tipos para septiembre, pero bueno, ya sabemos que encima por parte de la administración Trump pues está habiendo muchas presiones para que esa bajada sea incluso superior, y bueno, pues muy pendientes de lo que pueda surgir a partir del jueves en esa reunión y además el miércoles, además, con el cierre del mercado ya aquí en Europa, pero conoceremos también las actas de la FED de la última reunión que hubo la FED, ¿no? Con lo cual yo creo que eso en la coctelera, pues bueno, a ver si nos deja anticipar un poquito y confirmar si puede venir esa bajada de tipos que el mercado está ansiando para septiembre en Estados Unidos. Aunque es verdad que los discursos de Jerome Powell suelen evidenciar que suele ser muy críptico, ¿no?, en sus afirmaciones. Hay que leer entre líneas siempre. Sí, normalmente sí, no suelen dar mensajes muy claros, pero sí que el mercado también, vamos a decir así, es experto en interpretar. Evidentemente a veces se equivoca, pero el mercado es experto en interpretar los mensajes que se suelen lanzar, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que vamos a tener una referencia muy clara y yo creo que el mercado pues seguramente confirme esa bajada de tipos. Y por cierto, que otra cita estos días es esa reunión en Washington de Zelensky con Trump después de ese encuentro en Alaska con Putin que mencionabas antes. No sé si cabe esperar algo respecto al fin de la guerra en Ucrania y cómo lo interpretan los mercados, que siempre es interesante saber cuál es su punto de vista.
Bueno, realmente creemos que el acuerdo de paz, digamos que se antoja todavía complejo. Yo creo que creemos que las posturas están todavía, son totalmente opuestas y están muy distanciadas, pero bueno, evidentemente hoy es una de las grandes citas, ¿no? De esa reunión entre Trump y Zelensky con otros líderes europeos. Bueno, todo lo que pueda salir de ahí, el mercado va a estar muy pendiente, toda vez que encima, como bien decías, pues se encuentran unos mercados que se encuentran en máximos históricos, y desde luego que cualquier noticia negativa que pueda surgir de ahí, pues el mercado siempre lo puede pagar, ¿no? Pues veremos lo que ocurre en esta sesión de hoy lunes, lo comentamos mañana. José Antonio Antuña, como siempre, muchas gracias, que tengas buen lunes. Gracias, buenos días. Menos de un minuto para que den las 9, se quedan ahora con el equipo de Lo que hay que oír y nosotras volvemos mañana puntuales a partir de las 8. No man's an island, that I'm not a man, I'm lost in a...